Ahora sí. Bueno, buenas tardes, profe. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hacer la presentación del TP, en este caso sería del árbol de decisión. En la siguiente diapo. Bueno, mi nombre es profe Facundo y voy a comenzar con lo que vendría a ser árbol de decisión. Un árbol de decisión es un método analítico que lo que hace es utilizar una representación esquemática, en este caso en forma de árbol, para poder facilitar la toma de decisiones. Este árbol de decisión lo utilizamos para tomar decisiones cuando no estamos seguros de los resultados que vamos a generar al tomar esa decisión. También se utilizan para resolver problemas tanto de clasificación como de regresión y también son útiles en la descripción y en la predicción. En la descripción, ya que esta estructura jerárquica que presenta el árbol, podemos ver adecuadamente cómo es la información que tenemos disponible. Y en la parte de predicción, ya que al recorrer las diferentes ramas que encontramos en el árbol, podemos podemos encontrar reglas que nos permitan tomar decisiones. Y en cuanto a la construcción del árbol, se construye de manera sencilla. Lo único que se hace es que se va seleccionando sucesivamente cuál es el atributo que se va a utilizar para ir dividiendo el árbol en diferentes subconjuntos. En la siguiente diapositiva, bueno, acá en la siguiente diapositiva tenemos lo que son para seleccionar las particiones que vamos a utilizar. Sí, lo que utilizamos es un criterio de selección de particiones que lo que hace es encontrar la partición que minimice el desorden en los nodos del árbol. Para esto utilizamos algo que se conoce como la medida de desorden, que lo que hace es calcular un promedio del desorden que genera la selección básicamente de un atributo como el nodo del árbol. Acá tenemos un ejemplo en donde podemos encontrar el nodo, donde podemos encontrar, a ver, acá tengo, podemos encontrar algunos datos como el nombre, el pelo, la estatura, el peso y el protector y el resultado. El nombre como no tiene importancia y el resultado en este caso sería el label. Podemos considerar los 4 atributos, tanto el pelo, la estatura, el peso y el protector, como nuestro atributo con el cual vamos a dividir nuestro árbol. Y en la parte de la derecha, en la imagen que se encuentra a la derecha abajo, podemos ver la diferente estructura que tendría forma del árbol. Tenemos el pelo, el peso, y tenemos los cálculos según la medida del desorden. Y podemos ver que el que menos desorden genera en este caso sería el atributo del pelo. Por lo que consideramos ese atributo como y los demás atributos para ir construyendo el árbol. Sí, man, te perdimos. Se nos fue el compañero. Sí. Sigue el siguiente, digamos, y después, si vuelve Yo. Sí. Bueno. Siguiente diapositiva. Bueno, en este punto nos piden que expliquemos la diferencia entre los algoritmos ID3 y J48. Como sabemos, el algoritmo ID3, el algoritmo J48 es una extensión del ID3. También el algoritmo J48 es conocido como C4.5. Y bueno, vemos también que a la hora de seleccionar los atributos o los nodos de división, en el algoritmo ID3 se utiliza la ganancia de información y con la entropía, para hallar lo que decía mi compañero, lo de la medida de desorden. Luego, para comparar con el algoritmo J48, utiliza la ganancia de información, pero basada en la relación, que busca lo de la homogeneidad. En otro lado, otra comparación que tenemos es el algoritmo ID3, que maneja atributos solamente categóricos o discretos. Esto también disminuye la eficiencia, mientras que el algoritmo J48 maneja atributos categóricos y continuos, lo discretiza a la hora de armar el árbol. Otra característica que no tiene, que se diferencia en el algoritmo ID3 es que no tiene poda de ramas, mientras que el algoritmo J48 sí. Esto se trata de que
el J48 arma el árbol de decisión, lo analiza y ve si alguna subrama o alguna nodo de división no cumple con la ganancia de información, transformándolo en una hoja. Después tenemos que el algoritmo ID3 genera árboles complejos, mientras que el J48 simple debido a la poda de ramas, y también que el algoritmo ID3 presenta sobreajuste, ya que en sí no lo ve de forma general el árbol de decisión y puede tomar patrones específicos. Y bueno, el J48 lo realiza más simple. Y bueno, y como el algoritmo ID3 tuvo la extensión que sería C.45, disminuyó su uso, mientras que el J48 tiene mayores usos en diferentes sectores. Siguiente diapositiva. Bueno, en el punto 4 nos pide que expliquemos el algoritmo Child y el Random Forest. Empezamos con el algoritmo Child, que a la hora de armar algo de ediciones, lo que realiza el algoritmo utiliza la fórmula de chi cuadrado, el cual lo que se realiza es tomando un atributo independiente y usándolo con el label o el objetivo, se ven los valores. Por ejemplo, acá en este gráfico sería nuestro label, entre comillas, deficiente, regular y bueno, y el independiente, el atributo sería UA y UP. Ahí tenemos los valores observados y nosotros necesitamos buscar los valores esperados. Entonces, para realizar eso, utilizamos la ecuación de valores esperados, que es total de la fila, que sería 25 para el deficiente, y el total de la columna, que sería 23 con la uva, y se resta todo el total general, que sería 78. Así daríamos el esperado, por ejemplo, del valor 5, y así con los demás. Eh, Luego, con eso, con cada uno de los valores esperados y observados, utilizamos la fórmula de chi cuadrado, que es la sumatoria de todos esos valores observados menos valor esperado al cuadrado dividido valor esperado. Dando así, por ejemplo, el chi cuadrado de un atributo independiente sería. Y con los demás atributos, el que tenga el atributo, el chi cuadrado más alto, va a ser la raíz o el nodo de división. Y así que el que tiene menos pasaría a ser el siguiente nodo de división y así. Eso así funciona el algoritmo. Luego pasamos al random forest, que lo que realiza el random forest es, utiliza un muestreo con reemplazo que se llama Bootstrap, que lo que hace es tomar el dataset, utiliza un set de entrenamiento y se llama muestreo con reemplazo porque toma distintos, por ejemplo, registros, se pueden repetir y se utilizan para los diferentes árboles, se utiliza un set de entrenamiento, una muestra del set de entrenamiento diferente para cada árbol. Y luego contiene cada muestra, digamos, de cada árbol, a la hora de armar los nodos de división y eso, utiliza ciertos atributos de forma aleatoria. Nosotros podemos poner los parámetros como la cantidad de árboles que queremos que se genere con el random forest, la cantidad de atributos que tome a la hora de armar los nodos de división y también la profundidad del árbol. Entonces, al generar diferentes muestras para diferentes árboles con diferentes características, se vuelve muy imparcial la creación de los árboles. Y bueno, a la hora de probar con un dato, la característica que tiene es que al hacer esa forma aleatoria, hay datos que no son tomados, por los cuales lo podemos tomar como datos de prueba, que eso se llama fuera de la bolsa. Y bueno, esa es una ventaja que tiene este algoritmo, que puede utilizar esos datos, en vez de dividir los datos de entrenamiento con los datos de prueba. Y bueno, a la hora de utilizar un dato de prueba, prueba con todos los árboles, y la diferencia que tiene este algoritmo es que puede ser de clasificación o regresión. A la hora de clasificación, si es categórico, por así decirlo, ve los que más se repiten, o sea, por votación de todos los árboles, el que tenga mayor valor, el que se repita más veces va a ser el valor obtenido de ese dato de prueba. Y con la regresión se saca un promedio. Y bueno, por último, para terminar mi parte, sería que el muestreo con reemplazo, el bootstrap y más la agregación, que es lo que hacemos acá en la clasificación y regresión, conforman el bagging, que es lo que tiene el algoritmo de Random Forest. Eso sería todo de mi parte. Bueno, buenas tardes, profe. Soy Manuel Pérez. A continuación vamos a trabajar con el dataset lente de contacto. Siguiente diapositiva. Primero lo que hacemos es hacer una limpieza de los datos, la cual
Primero renombramos unos atributos, por el medio de mapeo renombramos los datos, y luego asignamos un label que sería el lente de contacto, como si acá sería el dataset limpio. Siguiente diapositiva. Luego aplicamos el árbol de decisión ID3, el cual nos da eh, como raíz del tratamiento. Bueno, se divide a la vez en astigmatismo, unidad, receta, lentes, lee mediante las ramas, el cual no, por ejemplo, acá en reducido se ve que hay una rama más gruesa, el cual nos dice que presenta más datos. Acá, a medida que va avanzando el árbol, como que se van haciendo más pequeñas. Acá tenemos el árbol escrito también y donde se presentan los datos en cada una de las hojas. Por ejemplo, la hoja, acá en la hoja ninguno, donde dice que tenemos el algoritmo predicción ninguno 12, suave 0, duro 0. Siguiente diapositiva. Tenemos el árbol de decisión con J48, el cual sería lo mismo casi, solamente que en las hojas aparecen los datos también que predijo el algoritmo. Em, por ejemplo, el tratamiento reducido nos dice que el tipo de lente contacto sería ninguno. El tratamiento normal, astigmatismo, se dividiría en no, a la cual diría que va a haber tipo de lente suave. Nos dice 6/1. Esto lo que quiere decir es que el algoritmo predice que va a haber em, 5 tipos de lente de contacto, el tipo suave, pero va a haber uno que no. Acá se puede ver mediante una filtración por Excel, en el cual filtré astigmatismo no y el tratamiento normal. Y bueno, daría que 5 serían tipo suave y uno sería ninguno. Lo mismo acá con... Bueno, siguiente diapositiva. em, bueno, luego sería el árbol con árbol de decisión child, el cual nos divide lo mismo, solamente que acá podemos ver mediante las barras de colores que se puede ver un porcentaje de los datos que representan. Por ejemplo, en receta lentes tenemos hipermetrope ninguno, el cual nos dice que ahí va a haber de acuerdo al color rojo de duro, va a haber un dato que del tipo duro, como se puede ver acá en el árbol escrito, que nos dice receta lentes, hipermetrope ninguno, 2 igual a 2, suave 0 y duro 1. Lo mismo que acá en edad, que se divide en presvista, nos dice que va a haber un dato del tipo ninguno y otro dato del tipo suave. Siguiente diapositiva. Y bueno, luego tenemos el árbol de decisión con random forest. Acá en los parámetros editamos eh, el número máximo de árboles que generamos, van a ser 10. El criterio va a ser el kind ratio y bueno, eh, el máximo de longitud va a ser 10. Bueno, acá generamos los 10 árboles. En el primer ejemplo, por ejemplo, tenemos que elige el astigmatismo como raíz y en el segundo ejemplo elige el tratamiento como raíz. Y bueno, los dos son de nivel 4. Siguiente diapositiva. Y para predecir o decir cuál es el mejor algoritmo de los 4, lo que hicimos es usar eh, la herramienta de performance, que lo que utilizamos, utilizamos el 70% de los datos para el tratamiento y el 30% de los datos para la prueba. Acá, por ejemplo, podemos observar que en la tabla ID3 nos predice que el lente de contacto de tipo ninguno lo predice 4 ejemplos. En
el lente de contacto tipo suave predice 1, el lente de contacto tipo duro predice 1, lo cual nos daría un 100% de predicción. Lo mismo que en el J48 y en el Chai y en el Runner Forest predice 4 lentes de contacto del tipo ninguno, predice un lente de contacto del tipo suave, pero no predice el lente de contacto del tipo duro. Acá cabe destacar que, bueno, solamente nos muestra 6 datos, por lo que tenemos un dataset muy chico que de 24 registros más. Y bueno, analizando esto, decidimos que el mejor algoritmo sería en el ID3, el J48 y el Chai, ya que predijeron el 100% de los datos, de acuerdo a las pruebas. Este sería el dataset de lente de contacto. Bueno, yo soy Martínez Santiago. Vamos a analizar el ejercicio 2 trabajando con el dataset de créditos. Bueno, este dataset estaba relacionado para analizar el riesgo, digamos, de realizar un crédito por parte de una entidad financiera, en donde nuestro objetivo es predecir, digamos, si al momento de realizar este crédito, este cliente va a ser un buen deudor o no, ¿sí? Bueno, en este caso contamos con 19 variables, de las cuales solamente tendríamos 3 variables numéricas, y bueno, que posteriormente pasamos a categorizar en la etapa de limpieza. Bueno, en este caso, la cantidad de duración, digamos, que tiene este crédito, comenzando del mínimo de 12 meses, pasando a 2 años, a 3 años, y por último hasta 4 años. Y bueno, superiores a 4 años sería el último. Después la cantidad, digamos, del crédito que solicitó y por último la edad de ese cliente, ¿no? Esta discretización la hicimos porque es necesaria para trabajar, por ejemplo, como mencionó el compañero anterior, en el tema del algoritmo ID3, que no tenía en cuenta las variables numéricas. Bueno, este es el primer algoritmo que usamos, es el árbol de decisión con ID3. Bueno, ahí mostramos prácticamente cómo se realizó este algoritmo y obteniendo al final la performance. En este caso, cuando lo ejecutamos a este algoritmo con respecto a los parámetros que ya vienen establecidos con ID3, obtuvimos una exactitud, una accuracy que vendría a ser de 62,33%. Bueno, no conformes con esto, pasamos, digamos, a modificar los parámetros de este algoritmo, en donde vamos a cambiar el criterio, digamos, a una ganancia de Gini. Y bueno, por último, también cambiamos la cantidad mínima de hojas. ¿Sí? Este parámetro, lo pusimos en 35, nos permite, digamos, no dejar seguir creciendo a este árbol. Es decir, que un nodo terminal debe tener, digamos, como mínimo 35 hojas, de manera de no llegar, digamos, al sobreajuste. Bueno, en este caso, cuando visualizamos la matriz de confusión, pudimos obtener una exactitud, una accuracy de un 70%. Bueno, el siguiente algoritmo que pasamos a ejecutar es el árbol de decisión con J48, como también menciona mi compañero, que vendría a ser una extensión del ID3, ¿no? En este caso también lo primero que hicimos, digamos, es probarlo con un M igual a 35, que esto representa la mínima cantidad de hojas mínima cantidad de instancias en una hoja o un nodo terminal, ¿no? De esta manera también, con respecto a la misma definición anterior, de no dejar crecer demasiado al árbol. Bueno, en este caso observamos que tenemos una accuracy de un 69,67%, que es menor, digamos, a lo que obtuvimos con respecto a ID3. Por lo tanto, también pasamos a modificar los dos parámetros de J48. En el caso del parámetro C lo dejamos como preestablecido. Esto nos permitía podar el árbol, ¿sí? Y bueno, que en el caso de M, que vendría a ser la mínima instancia, digamos, en un nodo o una hoja terminal. En este caso pasamos de 35, como vimos anteriormente, a 25. Y obtuvimos una accuracy de 71,33%. Bueno, el posterior algoritmo que usamos es el árbol de decisión con chain. En este caso lo ejecutamos con respecto
respecto a los parámetros ya establecidos al momento de instanciar este modelo y obteniendo una ganancia, digamos, del 71%, ¿sí? Después realizamos algunos cambios en los parámetros, pero no pudimos obtener una accuracy superior, ¿no? a este. Bueno, el último algoritmo es el árbol de decisión de Random Forest. Como explicó mi compañera, consistía, digamos, en una serie de árboles para obtener un resultado final. En este caso, lo que hicimos es directamente ya modificar los parámetros, trabajando con 25 árboles, que inicialmente cuando instanciamos, digamos, el modelo, trabaja con 100, pero en este caso, y fuimos probando, la mejor opción era trabajar con 25 árboles, utilizando el criterio de ganancia de ratio y, bueno, una profundidad de 15. Bueno, en este caso obtuvimos una accuracy de un 74,67%. Después, a la hora de comparar, digamos, los modelos, observando tanto el ID3, el J48, el algoritmo de Chain y por último el Random Forest, nos quedamos, digamos, a la hora de analizar el accuracy, que el mejor algoritmo a implementar para este dataset vendría a ser exactamente el Random Forest con una con una accuracy, una exactitud de un 74,67%. Bueno, analizando, digamos, su matriz de confusión, podemos observar que en la diagonal principal se encuentran los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, en donde cuáles los verdaderos positivos predijo bien, digamos, que vendría a ser 194 muestras y, bueno, en el caso de los verdaderos positivos, 30 muestras correctas, ¿sí? Bueno, después analizando los falsos positivos, que vendrían a ser 60, y los falsos negativos. En los falsos positivos podemos observar que este modelo predijo, digamos, que ese cliente va a ser un buen, o sea, el crédito, digamos, de ese cliente va a ser bueno, pero en realidad resultó siendo malo, ¿no? Esto es un claro ejemplo, digamos, de que al momento del banco al realizar este crédito tendría que tener una consideración, digamos, para este tipo de segmentación. Y bueno, lo mismo, la misma conclusión podemos obtener en el caso de que se produce, digamos, que el cliente va a ser un mal deudor, pero en realidad sí paga, digamos, el crédito de la forma correcta, ¿no? Bueno, esto sería todo con respecto al ejercicio 2 que trabajaba con el dataset de créditos. Bueno, ahora voy a hablar del dataset horse o caballos. Siguiente diapositiva. En este dataset, o sea, el objetivo de este dataset es tener una serie de características clínicas de caballo y en base a eso saber el resultado de una operación, que en este caso va a ser nuestro label. Bueno, lo primero que hicimos fue lo de siempre, hacer la lectura y la limpieza. Como ver, uno tuvo que hacer muchas discretizaciones debido a que este dataset era casi completamente valores, por ejemplo, de PCB, que son algo así como el volumen de células, y todo eran valores numéricos, así que hubo que discretizarlo. Con respecto a eso, no hay mucha diferencia con los otros pasos, simplemente se discretizó. Siguiente diapositiva. Lo primero que se hizo fue probar con el árbol de decisión ID3. Para el caso de ID3, podemos ver que tenemos, con respecto a los parámetros, primero y principal, se fue jugando con los parámetros hasta ver dónde queda mejor. Y lo mejor que hubo fue 62.92, esto debido también a las características del dataset. Hay datos muy extremos, datos que hubo que cambiar, y aún así, lo que también se pudo ver es que quizás habría mejoras. Como vemos, ahí se ven las predicciones. La primera predicción que se refiere a muerto, la siguiente a eutanizado y la tercera a que vivió. Acá, por ejemplo, se podría mejorarlo quizás juntando ambos en un solo tipo de característica. Siguiente diapositiva. Con respecto al J48, tuvimos un rendimiento menor, ya hablando del 57.30%. Nuevamente el rendimiento es muy bajo con respecto a la clase de eutanizado. También quiero mencionar que no pusimos el árbol porque es muy grande y ni siquiera se puede ver bien, es muy, muy grande.
y bastante complicado de seguir también a comparación de los demás. Y siguiente diapositiva. Con respecto a Chait, también tuvimos el mismo rendimiento, el 57.30%, nuevamente con la clase problemática, que es la de la predicción de lo eutanizado. Siguiente diapositiva. Y con respecto al Random Forest, tuvimos el rendimiento igual a lo que se refiere con ID3. En este caso, todo lo contrario. Fue mejor la precisión para eutanizado, siendo menor para el resto de las clases. Era un dataset bastante complejo, como le dije, con muchos valores extremos también, a pesar de que fue discretizado, y con atributos complicados. Hubo varios atributos que se borraron, que no tenían mucho sentido. Por ejemplo, el atributo lesión, que estaba repetido por 3. Por ejemplo, uno de estos atributos tenía todos valores 0 y un solo valor, no sé, 2000, por ejemplo. Entonces no era muy útil. Así que bueno, esto sería todo por este trabajo práctico y muchísimas gracias. Estuvo bien, chicos. Fue largo, se le dijo, demasiado largo, pero estuvo bien. Tienen que tratar de abstraer la parte de la teoría, darla un poco más rápido, ¿eh? Pero lo demás todo bien, se nota que practicaron el ejercicio. Pero en cada ejercicio tienen que enfocarse en los resultados más que nada, porque ese análisis de datos es lo que es importante, ¿eh? Pero después estuvo bien en general. Bueno, ¿Se ve la muy pantalla? buenas tardes. Sí, comenzamos. Sí, Listo, empieza. profe. Muy buenas tardes. Bueno, somos grupo 5 y vamos a hacer la presentación del práctico número 5, que son técnicas descriptivas de clasificación, árbol de decisión. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los integrantes, Camacho, Pablo y Pizarro. Bueno, primero vamos a dar una breve descripción de lo que sería el árbol de como técnica predictiva. En la clasificación predictiva, lo que se utilizan los árboles de decisión se utilizan para poder predecir a qué categoría pertenece una nueva observación. Todo esto basado en su característica. Bueno, en este caso los árboles van a tener tres pasos. Uno el entrenamiento, el otro sería los nodos, la definición de los nodos y después la predicción. ¿No? Ahora continuamos como árboles, como técnica descriptiva de clasificación. En este caso no se busca la parte de predicción, sino que se busca encontrar relaciones que existen entre los distintos variables y así también encontrar patrones en los datos, en el dataset, mejor dicho. Bueno, continuando con esto, vamos a comenzar con lo que sería el dataset lente de contacto, el cual tenemos que trabajar. Como se puede observar en la pantalla, el mismo está basado, bueno, estaba en inglés, por lo cual nosotros decidimos pasarlo, traducirlo al castellano o al español. La siguiente, por favor. Anteriormente tenemos que hacer la definición del dominio para entender sobre qué tema estamos hablando. Bueno, en este caso, el dataset, el objetivo básico del objetivo del dataset era determinar si necesitaba lente y en el caso que le necesitaría, si es algo de descanso o algo con mucho aumento. Bueno, acá tenemos que también saber lo que es el astigmatismo, que es un defecto refractivo del ojo que causa una visión borrosa o distorsionada. Así también tenemos que saber lo que es la miopía, que es un defecto refractivo del ojo que causa dificultad para ver objetos lejanos con claridad, mientras que el objeto cercano se ve nítido. Hipermiopía, que sería lo contrario de la miopía. Una acotación, hoy me doy cuenta que tengo miopía. Así que, la siguiente, por favor. Bueno, en este caso, bueno, acá ya se comienza a traducir, digamos, lo que sería los atributos. Bueno, en este caso, age, bueno, en este caso hace hincapié en la edad de la vista, teniendo en cuenta de que no es lo mismo la vista de un niño, de una persona adulta o de un anciano. Bueno, lo mismo del astigmatismo, lentes, diagnóstico y tratamiento. La siguiente, por favor.
Y bueno, acá, continuando con la traducción, vamos viendo los valores que pueden tomar. En este caso, hacemos el mapeo correspondiente y vamos poniendo, digamos, traduciendo a joven, dependiendo de qué tipo de edad tenga la vista, bueno, joven, adulto, anciano. Y después tiene miopía, hipermiopía, si el tratamiento es reducido o normal. Pasa, por favor. Bueno, acá lo que se hace, al dataset le aplicamos el algoritmo ID3, el cual nos brinda un árbol medianamente distribuido, en donde claramente se puede observar, digamos que la hoja que sería ninguno es la que más datos tiene. En este caso, bueno, serían dos. Lo que a nosotros nos llama la atención, bueno, particularmente, es la performance, que en este caso es 100%. En este caso, porque, bueno, el criterio con el que se buscó, bueno, es el ratio. Ahora, en el cambio, si nosotros hubiésemos buscado el criterio, el Gini, ya baja al 83,3% la performance. Pase, por favor. En este caso, el algoritmo J48, si pueden ver la diferencia que hay entre el árbol del anterior y este, es que este como que se va por una rama más larga, digamos. Igualmente, tiene un 100% de performance, lo que, si podemos observar en el último cuadro, que le acertó a todo, digamos. Predijo todo, por decir. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Disculpa, la rama no es más larga, ¿no? Sino que tiene más profundidad. Ah, bien, disculpe. Sí, sí. El algoritmo Chait, bueno, este también tiene algo parecido a lo que sería, similar a lo que sería, digamos, el algoritmo de ID3. Acá nuevamente la performance es de 100%. Siguiente, por favor. Y por último, el algoritmo Random Forest, que en este caso, ahí se nota una diferencia bastante por el lado de la rama de cuando no tiene tratamiento, que hay diferencia con los otros tres algoritmos. En este caso, donde se puede ver la performance, es el 83,3%. Si bien se podría decir así, leyendo la performance, se podría llegar a decir de que los otros tres, tanto el algoritmo J48, el Chait y el ID3, son mejores que Random Forest, pero en realidad se tiene que hacer la acotación de que para este ejercicio o para este tipo de dataset es mejor esos tres algoritmos. Teniendo en cuenta que también es muy limitado ya que cuentan con 24 registros. Entonces no se puede generalizar, sino que se debe hacer la acotación que para este tipo de dataset los otros tres algoritmos nos dan mejor performance. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Pasa a mi siguiente compañero. Bien, continuando con el ejercicio 2, bueno, acá nos dice que tenemos que trabajar con el dataset créditos. Bueno, el objetivo bueno, de este dataset es determinar si se otorga o no un crédito a un cliente de acuerdo a si cumple ciertos requisitos. Siguiente. Miren, acá en el inciso nos decían que tenemos que aplicar un árbol de decisión con ID3. Bueno, para trabajar justamente con este dataset, bueno, lo que hicimos nosotros es leer, dada la redundancia del dataset, ¿no? Bueno, seguido de realizar un subproceso de limpieza en donde, bueno, reemplazamos algunos de los nombres de los atributos al español y así también los valores de la cabecera. Y bueno, y con este algoritmo trabaja con atributos nominales. Lo que también hicimos es discretizarlo, ¿sí? Para la aplicación justamente de este árbol de decisión con ID3 se utilizaron los siguientes valores: un criterio de grain radio, un tamaño mínimo para dividir de 500 y un tamaño mínimo de hoja de 250.
¿sí? Al ejecutar justamente este algoritmo, se nos van a generar las reglas que se encuentran a la izquierda, donde podemos nosotros hacer una mejor lectura, ¿sí? Y a nuestra derecha tenemos nuestro árbol generado. Siguiente diapositiva. Bien, para el inciso B tenemos que aplicar un árbol de decisión con J48. Bueno, para este caso realizamos los mismos pasos anteriores, pero en este caso no es necesario discretizar, ¿sí? Bueno, seguido de eso, nosotros colocamos los parámetros 0,09, que es para la profundidad del árbol, y el 3, que es para la cantidad de hojas que va a tener nuestro árbol, ¿sí? Bien, acá al ejecutarse el algoritmo, justamente se van a obtener así la descripción del árbol con su correspondiente árbol resultante, ¿sí? Para este caso, el árbol salió demasiado grande, lo que se nos dificulta a nosotros interpretar esos resultados. Lo que hacemos nosotros es, con la descripción de este árbol, es tener un mejor, tener una mejor lectura, digamos. Siguiente diapositiva. Bien. Eh, para el inciso C, sí tenemos que trabajar con el árbol de decisión child. Bueno, sí, en este dataset, eh, bueno, acá tuvimos que utilizar el operador de discretización, ¿sí? Que en este caso solo modificamos, ¿sí? El árbol, el operador del árbol de decisión. Y bueno, y colocamos nosotros el árbol child con sus respectivos parámetros, ¿sí? En donde el minimal size for split, bueno, que es justamente el tamaño, ¿sí? El tamaño mínimo para que pueda dividirse las ramas, ¿sí? El minimal left side, donde es el número mínimo de ejemplo que puede tener un nodo de una hoja. El minimal gain, donde es justamente el incremento, ¿sí? Mínimo en el valor de la función objetivo que se necesita para justificar una división del nodo. Y bueno, y también tenemos otros parámetros como el maximal depth, que es justamente para establecer la profundidad máxima del árbol, o sea, decir cuántos nodos, o sea, cuántos nodos de hijos se puede tener. Y bueno, también por otro lado podemos tener el number of prepuring alternative, que es justamente el número alternativo de la prepoda, ¿sí? Que es donde se van a evaluar en cada división de árbol, ¿sí? Donde justamente nos va a permitir que el algoritmo evalúe las posibles alternativas de la poda antes de decidir cómo se va a dividir el nodo, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener una mejor capacidad del árbol para encontrar las mejores divisiones, ¿sí? Nosotros ejecutando, ¿sí? El algoritmo child se obtienen las siguientes reglas, ¿sí? Y a su vez el árbol resultante. Siguiente diapositiva. Bien, para este ejercicio nos piden utilizar el random forest. Tenemos que elegir los parámetros de profundidad y la cantidad de árboles que sean convenientes, ¿sí? Bueno, como pueden ver, para este ejercicio se utilizaron los siguientes parámetros para aplicar, sí, justamente un árbol de decisión con random forest, donde luego de aplicar el algoritmo se generan los 20 árboles, pues, los number of tree, sí, que componen al random forest. Y bueno, donde justamente al arrojarnos los 20 árboles, eh, colocamos solamente una de las reglas generadas que se muestran a la derecha. Siguiente diapositiva. Bien, en el inciso B nos piden que
obtengamos las performances, ¿sí? De los modelos aplicados anteriormente, en los ítems anteriores. Bien, para determinar justamente cuál es el mejor que clasifica los árboles, tenemos que usar otros operadores, aparte de los mencionados, donde se van a emplear tres. Uno de esos es el operador split data, ¿sí? Donde hay que indicar ¿sí? Cuántos datos o registros son para entrenar y cuántos son para la prueba, ¿sí? Bueno, en este caso, lo que nosotros decidimos, que generalmente es 70-30 o en otros casos puede ser 80-20. Otro operador, ¿sí? Es el apply model, ¿sí? Que justamente recibe la segunda salida del operador del split data, ¿sí? Que en el cual son aquellos valores que se van a poner a prueba y que también reciben los datos entrenados. Y por último, bueno, justamente para sacar la performance, se trabaja con el operador Performance Classification, ¿sí? Donde nos va a decir cuánto acertó dicho operador. Bueno, para estos casos, ¿no? La performance de todos los modelos se hizo con una puesta a prueba del 30% de los datos del dataset y se obtuvieron los siguientes resultados, donde la performance obtenida con el ID3 es de un 70% de exactitud, la performance obtenida del WJ48 es de un 72,67%, la performance del árbol de decisión Child es de un 70,33%, y la performance obtenida del Random Forest es de un 71% de exactitud. Bueno, justamente como conclusión, sí, para este dataset, ya que viendo, los resultados de la performance, necesitamos hacer más limpieza en nuestro dataset para obtener una mejor performance, ¿sí? Porque no, bueno, en este caso no consideramos como que fuera mejor un 70% para nosotros. Una buena performance sería un 80% o un 90%, digamos. ¿Sí? Bueno, en este caso hace falta un poco más de limpieza o, en este caso, sacar algunas variables que el cual omitimos, ¿sí? Y como conclusión, bueno, el modelo que mejor performance tiene, bueno, en este caso es el WJ48 con una precisión del 72,67%. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, en este caso tenemos el dataset denominado horse o caballo, cuyo objetivo busca, digamos, determinar el estado de salud de este animal en base a ciertas características, como ser la frecuencia respiratoria, las lesiones que pueda haber tenido el animal, las cirugías que puede haber tenido también, la edad, la temperatura corporal y, bueno, demás variables. Bien, para determinar el estado, digamos, de salud del animal, se utilizaron algoritmos justamente para tratar de predecir, digamos, estos datos y eh, el primer algoritmo que utilizamos fue el ID3, cuya performance fue del 65,17%, y después lo que se siguió utilizando, digamos, es el siguiente algoritmo que es el de Chai, con una performance del 60,67%, y después utilizamos el algoritmo de J48 con una performance también del 59%. Por último, también aplicamos los árboles de decisión con Random Forest, y la performance para la aplicación, digamos, de este algoritmo fue del 61,80%. Y bueno, pasando rápidamente al rendimiento, podemos determinar que para este caso, para este conjunto de datos,
el algoritmo que obtuvo, digamos, un mejor desempeño fue el de ID3, como había dicho anteriormente, con un 65,17%. Como dijo mi compañero anteriormente, para nosotros, cada una de estas performances que fuimos obteniendo, nosotros consideramos que es poca, digamos, que es baja, digamos, la performance o el desempeño. Por lo tanto, digamos, para tratar de subir, digamos, ese desempeño, esa performance, lo que se podría hacer es mejorar, digamos, la limpieza del conjunto de datos y también lo que se podría hacer es ajustar los parámetros según sea necesario para que ver así o determinar si de esa manera la performance sube. También hay que tener en cuenta que eh, este dataset, este conjunto de datos, presenta demasiadas variables, sí, demasiadas variables. Por lo tanto, como también dijo mi compañero anteriormente, es muy extenso, digamos, el árbol de decisión que se genera. Por lo tanto, nosotros optamos por digamos, utilizar aquellas variables que tengan mayor relación con respecto a la label, que en este caso sería el estado de salud del animal. Entonces nosotros consideramos aquellas variables útiles, digamos, para determinar el resultado, aquellas cuya relación con la label sea de mayor al 10%. Entonces ahí nosotros tomamos aquellas variables que sean mayores al 10% y las demás las descartamos. Pero bueno, como digo, este proceso quizás se puede ir mejorando, ¿no es cierto?, para obtener una mejor performance. Y en eso es todo, profesor. Muchas gracias. Bueno, chicos, estuvo bien. Parece- Se nota que entendieron, digamos, el tema a partir de ahora va a ser más o menos similar, digamos, como ir viendo las técnicas, ustedes explican un poco la teoría, digamos, y después hacen el ejercicio con las técnicas que están viendo en ese momento, digamos. Este, pero son muchas, digamos, hoy estuve viendo y nos quedan 4 clases de teoría, digamos. Después de esta clase queda una semana que sería de práctica y después ya estarían en condiciones para el parcial, digamos. Calculo que podría ser de acá a 6 semanas, debería ser. Pero tienen que estar al día con el tema de las técnicas, porque si no se les empieza a acumular. Se van a ver que ahora los árboles de decisión se empiezan a mezclar con las reglas de clasificación, con las reglas de asociación y tienen que entender más o menos cuál es la diferencia o cuándo les conviene utilizar cada una de ellas. ¿Estuvo bien la exposición? Bueno, comparto mi pantalla ahora. ¿Pueden ver la pantalla ahí, no? Sí, pero Bueno, empecemos. El tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de regla de clasificación. Fíjense en que dice que el aprendizaje de regla de clasificación es un problema clásico de aprendizaje automático, digamos. Intentamos ver cuál es la diferencia, digamos, principalmente planteándolo con los árboles de decisión, que es lo que acaban de ver. Fíjense, intentan aprender de los datos de entrenamiento y cuando es de esta forma, digamos, es fácil diferenciar, digamos, porque ustedes tienen los puntos rojos y los cuadrados azules, digamos. No siempre es tan sencillo ver esta diferencia. Y porque si yo creo una regla, a diferencia de un árbol de decisión, puedo mapear nuevos datos. O sea, un valor nuevo, automáticamente, como yo ya puse una regla, ya sé ya sé ese dato dentro de qué grupo entraría, ¿estamos? Utiliza lo que ustedes ya vieron en programación, que era el tema del if. ¿Se acuerdan cuando hacíamos un if, then, else? No sé qué lenguaje vieron, si Python o C o Java, digamos. Pero siempre hacían con if. Entonces, en base a ese if que ustedes vieron, intentan definir cuándo un elemento pertenece a un grupo o cuándo va a pertenecer a otro grupo. Estamos planteando la regla correspondiente. ¿Cuál es la diferencia entre reglas y árboles? Dice, en general las reglas son más compactas que los árboles.
porque fíjense, si yo acá tengo que definir, ¿cuántas reglas definiría para este ejemplo que tengo acá a la derecha, que es el covering o cobertura? Chicos, para este ejemplo que yo tengo aquí, ¿cuántas reglas tendría que definir? Una, dos, tres, cuatro, ¿cuántas definiría? 2. Dos, una para lo positivo y otra para lo negativo. Mientras que si yo armara un árbol, como lo que mencionaba recién y han desarrollado, el árbol seguramente tendría más de una rama, digamos, tendría una rama para este tipo y irían subdividiendo, digamos, ¿no? Fíjense en cuál es la diferencia. Dice, cada regla puede representar un concepto distinto y te permite agrupar o quitar reglas fácilmente. Y una regla puede fallar en algún caso. Puede ser que una regla para algún elemento no cumpla, digamos, el árbol no, digamos, porque el árbol es una, como esta acá es una subdivisión y siempre lo cubre, digamos. La estrategia utilizada para aprender reglas está basada en covering, es encontrar condiciones de regla, un par atributo valor, toda la forma if. Y la idea básica es añadir pruebas a cada regla que se está construyendo buscando maximizar la cobertura. La cobertura sería la cantidad de elementos que están cubiertos por cada una de esas reglas, ¿no? Entonces hay una serie de algoritmos. Este es un algoritmo que está sacado de un ejemplo que ustedes lo buscan en internet, lo googlean, es de Wika. Este es Wika original, digamos, no el que utilizan ustedes en RapidMiner, sino si ustedes utilizaran la herramienta Wika. Fíjense, muchos de los operadores que ustedes trabajan, digamos, en RapidMiner, generalmente los que comienzan con W es porque son operadores que son definidos, trabajados por Wika. Este es el método de clasificación más simple que existe, el 0R, ¿no? O 0 rule. Y el clasificador 0R simplemente predice sobre la clase o categoría principal o mayoritaria, ¿estamos? Si es nominal o el valor promedio si es numérico. O sea, sobre la mayor cantidad de atributos que ustedes tengan, le intenta predecir o decirle cuál es la regla para ese caso en particular. ¿Estamos? Pero solamente le da para la cobertura de la mayor cantidad de elementos. Estamos acá, le dice, por ejemplo, fíjense, la instancia son 1674 y ¿qué era el P? Bueno, no importa. Fíjense, otro algoritmo es el algoritmo OneR o OneRule. Dice que este también es otro operador de Wika. Se van a dar cuenta porque cuando lo vayan a trabajar en RapidMiner, todos comienzan con W. Les vuelvo a repetir eso. El algoritmo usa particiones derivadas de un solo atributo para asignar valor a los individuos que tienen ese atributo. ¿Estamos? Por ejemplo, entonces aquí, fíjense, le dice, yo tengo 1674 y acá le dice que la regla es si x3 es menor que 4,5, entonces yo voy a tener 51 elementos y acá se cumple el 100%, ¿estamos? Y si la regla, si no es menor, en otro caso sería mayor o igual que 4,5, voy a tener el resto de los elementos que sería 1623, ¿estamos? ¿Cuál es la ventaja del OneR? Es que es fácil de aplicar y puede trabajar con datos faltantes y atributos numéricos. ¿Estamos? Intenta, fíjense, a través de un atributo, decir cuáles son los que pertenecen a un grupo o pertenecen a otro grupo. Eso es lo que se busca. ¿Y cuál es la desventaja? Que tiene a obtener muchas reglas porque se ve favorecido por atributos con mucha categoría. O sea, si yo quisiera dividir, por ejemplo, entre varones y mujeres, sería conveniente, digamos. Ahora, si yo quisiera dividir, por ejemplo, un grupo de alumnos por nombre, y yo tengo 100 alumnos, y es probable que de los 100 alumnos, 10 alumnos tengan el nombre repetido, o un alumno tenga el nombre repetido, y los otros 99 no, digamos. Entonces, en ese caso, no convendría utilizar este algoritmo OneR, porque me lo armaría uno por cada grupo. Y las reglas no necesariamente dan una clasificación exacta. Es el cuidado que deben tener. Entonces, fíjense en 0R, que le da para un solo valor, digamos, para la clase mayoritaria. 1R, que intenta dividirlo a partir del valor de un atributo, digamos.
Y luego viene un algoritmo PRISM, que dice que esto es un algoritmo de tipo cobertura que en cada paso identifica una regla que cubre alguna de las instancias. Estamos entonces, fíjense, acá dice, si es verdadero, está entre más 9 y menos 5, entonces tengo la clase P, y ahí va subdividiendo cada uno de ellos. Y después acá, fíjense, entre 6 y menos 1, los subdivide cuáles son los demás elementos. ¿Estamos? Entonces intenta hacer subdivisiones, este algoritmo, identifica unas reglas que cubre cada una de las instancias. Entonces, por cada uno de los pasos, intenta ir armando cada una de las reglas. Fíjense que este algoritmo utiliza lo que ustedes vieron en programación o que vieron en metodología, en orientación a objeto, en modelado orientado a objeto, que el algoritmo divide y vencerás, que yo la cobertura original, digamos, intento ver cuáles son los que van cumpliendo, digamos, con ciertos valores, y luego aquí voy, en una segunda instancia, voy subdividiendo, digamos, hasta que me quede elementos muy sencillos de diferenciar, ¿no? Lo interesante es que esto, fíjense, es un algoritmo básico de aprendizaje de reglas que supone que no hay ruido en los datos, porque si hubiera un ruido, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué pasaría si hubiera un ruido con la regla? ¿Lo ignoraría? ¿Quedaría dentro de otra regla? ¿O crearía una regla nueva? Una nueva. Crearía una nueva. Entonces, si yo tengo 20 elementos que son ruido, digamos, me quedaría 20 reglas. Entonces, no me conviene en este caso aplicarlo, digamos. Entonces, ustedes ya vieron técnicas de limpieza, digamos, donde lo que les conviene para aplicar PRISM es primero hacer una limpieza y sacar los elementos que son Euler, digamos. Sea T el número de ejemplos cubiertos por la regla y P el número de ejemplos positivos cubiertos por la regla, PRISM, bueno, ¿cuál es la definición? PRISM añade condiciones a reglas que maximicen la relación P sobre T, ¿no? Donde P es el número de ejemplos y T el número de ejemplos cubiertos por la regla. Entonces, si la relación es, yo tengo 100 ejemplos y los 100 están cubiertos por la regla, entonces tendría un 100%, y eso es lo que debería buscar para poder trabajar con PRISM. La construcción de la regla busca caracterizar exactamente a los datos. A medida que se cubren los ejemplos, se eliminan los datos de entrada. O sea, eh, fíjense acá, yo armé 3 grupos y de estos 3 grupos armo un cuarto que sería con los que van quedando, y sobre los que van quedando armo de vuelta, voy subdividiendo. Por eso es que el algoritmo, por eso se le dice que utiliza el algoritmo divide y vencerás. ¿Estamos? Entonces, a medida que se cubren los ejemplos, se van eliminando los datos de entrada, van considerando solamente lo que le van quedando, digamos. Y este mecanismo de construcción lleva a obtener una lista de decisión, pues el orden de ejecución de las reglas queda predeterminado. ¿Estamos? Entonces, este orden con el cual van a tomar cada una de las reglas, es importante, digamos, que vean con cuál van a arrancar, digamos, o qué es lo que les conviene utilizar como parámetro. ¿Estamos? Que eso es lo que vamos a ver ahora cuando veamos los ejemplos. Entonces, ¿se entiende hasta acá, chicos? Vimos 3 algoritmos, digamos. Primero vimos que la regla es una forma distinta de ver, digamos, no es lo mismo que un árbol, sino que intentamos crear una regla que cubra o tenga una cobertura sobre un grupo de elementos, usando de la forma atributo par o if, y vimos 3 algoritmos. El algoritmo ZR, que trabaja con la clase mayoritaria, el algoritmo 1R, que intenta a través del valor de un atributo dividir en clases, digamos, a través de esa regla, a través del valor que tenga un atributo, intenta obtener un grupo y va armando el resto de los grupos. Y después el algoritmo PRISM, que va armando las reglas, utiliza la forma divide y vencerá, digamos, y va armando reglas de la raíz, digamos, y luego si hay algún grupo grande que le ha quedado, lo vuelve a subdividir hasta que de pronto le quedan todas las hojas, le quedan solamente hojas que ya cubre todo el resto del árbol, digamos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?
No, profe. Bueno, fíjense, esto es lo que, bueno, habíamos visto en clase pasada que ya lo han empezado a usar ustedes, pero esto vendría a ser más de la parte de estadística, digamos, supongo que ya lo vieron, pero hacemos un repaso, que dice que ustedes tienen que ver la calidad de una regla, ¿no? Porque esto cuando vayan a trabajar se van a dar cuenta que tienen diferentes parámetros para poder trabajar. Entonces, la calidad es una serie de medidas que se utilizan para medir cuál es la calidad con la cual van a trabajar. Tenemos soporte, que dice que es la proporción de instancias de las reglas que se predicen correctamente. ¿Estamos? El soporte de una regla X sobre Y en una base de datos D está dada por expresión. ¿Estamos? O sea, si yo tengo 10 elementos, eh, y para esos 10 elementos predijo 5 correctamente, acá el D sería también de 10 elementos, digamos, la cantidad de elementos, porque el D se representa a la base de datos o al dataset con el cual están trabajando. ¿Estamos? Tienen la confianza, dice que es el cociente entre la cantidad de veces que la regla se cumple y la cantidad de veces que la regla se puede aplicar. ¿Estamos? O sea que acá supongamos que yo tengo el soporte de X sobre, fíjense que hay el soporte de X sobre Y, o sea, si yo sobre 10 elementos, eh, sobre 10 elementos, hay 10 que lo cubre correctamente, y acá sobre el soporte de 10 me daría 1, ¿estamos? Porque me quedaría 1 sobre 1 porque cubre la totalidad de los elementos, entonces... ¿se dan cuenta cuál es la diferencia acá entre soporte y confianza, no? En la misma fórmula, cuando ustedes lo ven, ¿cuál es la diferencia? Disculpe, profe, ¿qué significaba la D? La D es la base de datos que ustedes están trabajando, la cantidad de registros, la cantidad de datasets, Ah, bien. la cantidad de registros de datasets, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las dos fórmulas? ¿Qué diferencia hay entre soporte y confianza? El soporte, en el denominador, ¿qué es lo que pone? La cantidad de elementos, el D o el dominio que ustedes tienen, o la base de datos. Y en la confianza, fíjense que el soporte de X sobre Y, pero sobre el soporte de X. ¿Estamos? Esta es la diferencia. Acá ven sobre la cantidad de elementos y acá solamente sobre la cantidad de elementos que están cubiertos. ¿Estamos? Esa es la diferencia, digamos. Y el interés, dice, dado una regla A que implica B, el interés mide cuántas veces más se verifican A y B juntos de lo que se esperaría si fueran independientes. ¿Estamos? Entonces, el interés de A sobre B es el soporte de A sobre B dividido el soporte de A por el soporte de B. ¿Estamos? Hay una serie de pautas a tener en cuenta que dice que si es mayor que 1, se dice que hay una dependencia positiva o que A incide positivamente en B. Y la regla es interesante. Por el contrario, si es menor que 1, hay dependencia negativa y la regla no tiene interés. O sea que lo que ustedes van a buscar siempre es que sea mayor que 1. ¿Estamos? Para ver cómo es la relación del soporte de A con relación a B. ¿No? Mide el grado de dependencia entre atributos y sin embargo mide concurrencia, pero no la dirección de la implicación porque es una medida asimétrica. ¿Estamos? Entonces, el interés de A sobre B debería ser lo mismo que el interés de B sobre A. Escuchen, esta fórmula de calidad del interés, de confianza y soporte son con las que ustedes van a tener que jugar ahora, digamos, y creo que no sé si ya lo han venido haciendo, digamos, en los parámetros que le da RapidMiner en los diferentes operadores, para ver con cuál de ellos quieren trabajar y ver cuál es el que pueden obtener mejor resultado. No hay uno que sea mejor que el otro, sino que depende del problema se puede aplicar, les conviene aplicar uno o les conviene aplicar otro en cada caso, ¿estamos? Y esto solamente lo van a tocar en los parámetros que ustedes van a tener que modificar en el ejercicio que le den ahora en la práctica y en el parcial, digamos. Hasta acá, chicos, ¿está todo bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien.
Bueno, fíjense que esto en realidad es sencillo porque estamos viendo reglas de clasificación y la semana que viene vamos a ver reglas de asociación. Entonces ahí ya podemos comparar entre los árboles con las reglas de clasificación y las reglas de asociación y vemos cuáles son las diferencias en general que hay, digamos, pues intentamos ir más o menos tranquilos, digamos. Después ya entramos de lleno con algunas otras técnicas como redes neuronales o algunas llamadas por ahí un poco más interesantes. Sin embargo, estas reglas de clasificación son muy útiles, digamos. Muchas veces uno quiere aplicar, no sé, aprendizaje profundo, quiere aplicar una red neuronal y sin embargo con una regla de clasificación bien definida o definida correctamente pueden obtener mucho mejor resultado o con un árbol, digamos. Por eso es que la idea es que ustedes vean en general, digamos, qué es lo que le conviene aplicar en cada caso. Bueno, el operador WZR, ¿por qué el 0R tiene un W antes? Porque se utilizaba en Wicca. Porque provienen de Wicca, digamos. ¿Estamos? Entonces, si yo obtengo este ejemplo de droga, fíjense, yo tengo acá la edad, el sexo, BP creo que era la presión arterial, si no me equivoco, si tiene presión alta, presión baja o es normal. El colesterol, si tiene alto o normal. NA, el calcio era. ¿Quién se acuerda de química? Ah, ya. ¿El sodio que no? El sodio, el nivel de sodio, el K no me acuerdo qué era el K. ¿Se acuerdan qué era el K? Potasio. Bueno, el calcio. Bueno, el sodio y calcio. Y entonces tienen Potasio, las digo. dos. Disculpe. ¿Ah? Potasio ¿Cómo? creo que Creo que no. era potasio. Ah, potasio. Bueno, sodio y potasio, no me acuerdo. Bueno, y tienen la droga que van a utilizar, digamos. ¿Cuál es el objetivo aquí? Para este dataset, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es true, pero no sé qué significará. ¿Cuál? ¿Cuál true? O sea, la label que no. Claro, el objetivo es el label, que acá Claro, está pero marcado, es la claro, droga, digamos, lo que intentamos es como cuando ustedes van al médico y usted le dice, no, yo tengo 23 años, soy mujer, tengo la presión arterial alta, tengo el colesterol alto, tengo el potasio 0,793 y no me acuerdo qué es, el potasio de 0,331, entonces le dicen, usted tiene que tomar la droga ahí, ¿estamos? Entonces, lo que queremos hacer es que aprenda, digamos, de este dataset para que si después viene cualquier otra persona y dice, ah, también es mujer y tiene, ¿no? En vez de tener 23, puede tener 24, entonces hay un 80 o 90% de posibilidad de que le recomendemos también la droga ahí, siempre que tengan en siempre que esté en esos parámetros, ¿estamos? Queremos crear un conjunto de reglas. Ahora, las reglas no lo van a crear ustedes manualmente, sino que ustedes le van a decir al operador, que en este caso es 0R, que le diga cuál es la regla. Estamos, el resultado que predice es, y 0R le predice solamente para la clase mayoritaria. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí, solamente era para la clase mayoritaria. Entonces acá, bueno, le muestro acá la descripción, pero acá le dice, el resultado que predice para la clase mayoritaria de la clase en este caso es para droga I. Entonces va a encontrar todos los valores, va a encontrar solamente la regla máxima para droga I, ¿no? Después tenían, esto era WC0R. Ahora, como pueden ver, la eficiencia del operador WZR, que era para la clase mayoritaria, sería utilizando, fíjense en el performance, que ya inclusive lo explicaron, ya había un par de clases con ese operador. Pero en este caso utiliza el operador multiply, que hace una copia de un objeto rapid miner. Entonces acá está haciendo, en este caso multiply aplica el modelo sobre el mismo conjunto de datos que se utilizó para su construcción. Lo ideal sería preparar en dos lotes de datos distintos, digamos, para aplicación y entrenamiento. O sea, lo ideal sería que yo tenga, como habían dicho hace rato, que tenga 70 y 30 o 80 y 20 para que vaya trabajando sobre eso. Pero muchas veces, por la cantidad de registros, no se puede hacer eso, entonces utilizamos multiply, que hace como una copia de un objeto, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso la exactitud me dio también de un 45%, todo lo que era droga ahí, encontró un 100%,
y el resto, no determinó nada, digamos. ¿Pero por qué? Porque el operador WZR, ¿sobre qué clase predice? La mayoritaria. Sobre la mayoritaria nada más, ¿no? O sea, sobre la mayoritaria es el 100%, pero el 100% acá es un 45% la precisión de la clase, ¿no? En algunos casos ahí podrían llegar a utilizarlo. Generalmente, no sé si se aplica tanto este WZR, puede ser para por lo menos para saber cuál es la regla de la clase mayoritaria. Fíjense, tiene el operador W1R. ¿Por qué W? Proviene de Wicca. Porque viene de Wicca. Wicca predice el atributo de error mínimo para la predicción discretizando atributos numéricos. O sea, va a intentar discretizar. Este ejemplo utiliza, bueno, hacemos retrieval del dataset Golf, como se hizo anteriormente, y W1R, como se aplica en la imagen. Buena imagen de arriba. Aplicando este modelo, dice que se puede observar que predice 10 de las 14 instancias. ¿Estamos? Esto corresponde a un 71% de performance. ¿Eso es bueno o es malo? Que sea un 71% la performance. Es bueno. Es bueno y depende del problema. En algunos casos puede llegar a ser suficiente. Sin embargo, en la práctica, digamos, como son ejercicios sencillos y controlados lo que le damos, en la práctica generalmente le van a pedir que sea más arriba de un 80 o 90%. Si algo interesante y eficiente sería utilizar el operador, convertir de numérico a polinominal. Este operador, como su nombre lo indica, convierte todo el atributo numérico del dataset, como es temperatura y humedad, a atributos nominales. ¿Estamos? Entonces, si yo hago eso, fíjense, y aplico, fíjense, lo único que hice en este caso fue la tabla de Golf, aplico el operador que convierte de números a polinominal, aplico también de vuelta, hago lo mismo que ya tenía antes, digamos, el multiply, el 1R, aplico el modelo, fíjense en la precisión o la performance que yo obtengo de cuánto es, para este ejemplo, De 92, casi 93. y es mejor o peor, Mucho mejor. es mucho mejor, digamos, fíjense que de todo el ejemplo, hay uno solo que no pudo encontrar, ¿estamos? Entonces, no se queden solamente con que era 70% y ya con eso ya es suficiente, digamos, tienen que pensar, digamos, qué es lo que podrían hacer para mejorar esa eficiencia, digamos. Puede ser en este caso, fíjense que lo único que hizo fue pasar de numeral a polinominal, o en otro caso puede ser hacer una normalización de los datos, y al final, al final el modelo aprende mejor, digamos, tiene una mejor eficiencia, digamos, ¿no? Con estos registros con los cuales otra serie de pruebas, digamos, que le damos, que van a probar ustedes, no afecta mucho porque es una poca cantidad de registros, digamos. Con 14 capaz que hasta manualmente los podrían llegar a hacer. Pero cuando ustedes trabajen con un par de miles de registros, o en algún caso si llegan a trabajar con decenas o cientos de miles, entonces sí importa, digamos, estos operadores, digamos, intermedios que ustedes podrían llegar a hacer para obtener un mejor resultado, ¿no? Y luego tiene el operador WPRISM, dice que predice el método PRISM visto anteriormente para clasificación. Entonces, dice, esto solo se puede aplicar con atributos nominales, o sea que acá están obligados a convertirlo de numérico a polinominal. O sea, sí o sí lo tienen que hacer, digamos, no es que lo hacen para obtener mejor resultado, sino que si no lo hacen, directamente no van a poder trabajar con PRISM. ¿Estamos? Entonces, todos los atributos numéricos los convierten. Y fíjense, dice, reemplazamos acá lo que era 1R por WPRISM y vemos la performance que tiene. Y fíjense que en este caso, ¿de cuánto fue la performance? Del 100%. De un 100%, digamos. Ahora, le va a pasar lo mismo que le pasó con el Random Forest, digamos. En el Random Forest,
había algunos casos, cuando ustedes mostraron hace un momento, digamos, en que el algoritmo ID3 era mejor en algunos casos y en algunos casos el random forest es mejor, digamos. Depende de, eh, en general, cuál es mejor que el otro y no hay una regla exacta, digamos. Tienen que probar, digamos, con varios, inclusive después creo que dentro de 2 clases van a hacer, van a utilizar un operador que directamente ustedes le colocan adentro, digamos, los operadores y le determina de los 3 automáticamente cuál es el mejor. El mismo operador le dice cuál es el operador que tiene mejor precisión. O sea, no es que uno sea mejor que el otro, sino que dependiendo de la situación o el dataset con el cual trabajen, puede ser PRISM, puede ser mejor que OneR o puede ser mejor que 0R, digamos. Depende del dataset con el cual trabajen, no hay una regla puntual, digamos. Ahora, no hay mucha teoría de esta parte, digamos, que ustedes van a ver, pero lo interesante de esto, y que creo que así lo van a trabajar porque lo habían trabajado el año pasado, es que este ejercicio lo van a trabajar con algún ejercicio de minería de texto, digamos. O sea, ya van a empezar a mezclar, digamos, con algunas de las teorías que ya habían visto anteriormente, ¿no? Y de todos modos, fíjense que no son muchos los algoritmos que empiezan a ver ahora y no queremos, digamos, que vean mucho porque podrían ver reglas de asociación y reglas de clasificación, pero queremos que lo vayan viendo por partes, ¿no? Preguntas, chicos. Igual solamente la idea de esto es que empiecen a aplicar y comparar, digamos. ¿Preguntas? De mi parte, ninguna, profe. Bueno, Ahora igual nada, profe. la serie es cortita, digamos, pero la idea es que lo vamos viendo por parte, porque vamos viendo las técnicas por grupos, digamos, y ver cuándo les conviene una u otra. Después al final van a ver que hay una clase especial, digamos, que ya vemos todos juntos, digamos, y vemos cuáles son las técnicas que me convienen para cada caso, digamos. De todos modos, ya tienen que ir trabajando en la práctica con el tema del dataset para el trabajo final, digamos, que tienen que ir preparando, digamos. Que, bueno, hasta acá llega la clase de hoy, chicos. Profe, ¿cuánto tiempo van a tener para desarrollar el trabajo final? Y una semana. El trabajo final, usted ya tiene el dataset y sobre el dataset tiene que ser algún dataset que sea de interés, digamos, que ya lo deberían tener, digamos, y tiene que hacer una descripción gráfica, digamos, con algunos de las técnicas de estadística que vieron y después van aplicando las técnicas que estamos viendo ahora, digamos. Pero las técnicas en realidad son cortitas, digamos. Lo que pasa es que tienen que hacer una preparación de los datos, ver que no tengan overlap, o ver en qué caso les conviene aplicar una regla u otra. Seguramente van a tener que aplicar una matriz de confusión, una matriz como la que vimos la semana pasada, digamos. Y después ya empiezan a aplicar las técnicas. Nosotros no le decimos cuáles son las técnicas que tienen que aplicar, sino que ustedes nos tienen que decir cuáles son las que aplicaron y por qué obtuvieron esos resultados, digamos, y por qué los resultados que obtuvieron realmente son interesantes, digamos, o de interés. En el parcial sí le decimos sobre este dataset, haga no sé, estas operaciones de limpieza de datos y después le decimos aplique árbol y regla de clasificación, después le decimos aplica redes neuronales, va ahí sigue el parcial porque el parcial ya es dirigido, digamos, y ya sabemos cuáles son los resultados y queremos que solamente ustedes trabajen para que obtengan una performance mayor, digamos. En el trabajo final es más que nada que ustedes trabajen con el dataset que ustedes ya tienen, digamos, aplicando las técnicas o las técnicas que ustedes consideren más relevantes para obtener resultados interesantes, digamos. ¿Estamos? Sobre cualquier dataset, digamos, tienen que ver qué es cuál es la parte descriptiva, digamos, y después qué es lo que quieren predecir, ¿no? Pero que sea de interés. Por ejemplo, en el caso, fíjense, lean
en los ejemplos esos que figuran en la página, y le dice, por ejemplo, predicción de caso de estafa a adulto mayor. Entonces, por ejemplo, ahí lo que buscaban era que decir qué característica en común tenía, por ejemplo, las llamadas del 911, cuándo se producían o a qué hora, digamos, cosas después, en base a eso se hicieron charlas de prevención, digamos, lo mismo de violencia de género, que figuraban ahí, digamos, se hacía análisis de los datos y la idea era que describan el dataset que tienen, pero que encuentren algo que sea de interés, digamos. ¿Me entiendes? No solamente apliqué redes neuronales y ustedes miran y dicen qué bonito que aplicó redes neuronales, sino que digan para qué les sirve aplicar redes neuronales, digamos, para qué les sirve el modelo, digamos, que ustedes que están planteando. No sé si me llevo a entender. Escuchen, no se tiene que dejar de estar con el tema de la práctica, digamos. Fíjense que ahora son estas reglas, digamos, y la semana que viene también seguimos con reglas de asociación y después ya entramos de lleno con otro tipo de técnicas que por ahí pueden ser un poquito más complejas, digamos, y un poquito más de teoría, así que no se pierdan, digamos. ¿Preguntas, chicos? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la clase que viene. El día miércoles ya van a tener práctica, digamos, de este tema. Así que, bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Nos vemos, Hasta profe. luego, profe. Chau, Hasta luego, chau. profe.